Bueno chicos, vamos a continuar con las clases de sangre. El tema de hoy es anemias. Vamos a hablar del hierro. El doctor Juan Cruz Di Carlo hizo una generalidad en la clase inicial de sangre. Entonces, vamos a hablar del hierro, vitamina B12 y ácido fólico, para luego clasificar las anemias, si van a ser ferropénicas, si van a ser por déficit de hierro o si van a ser de tipo microcíticas o macrocíticas. Y cuando vamos a hablar del término macrocítico, vamos a hablar del término megaloblástico. Entonces, empezamos a focalizarnos en hierro. Quiero que miren bien la diapositiva. El hierro. El contenido total del organismo es de 3 a 5 gramos de hierro. En el hombre promedio en miligramos en función del kilo son 50 miligramos y en la mujer un poquito menos, 35 miligramos. Los compartimientos donde podemos encontrar el hierro es en la hemoglobina, promedio 62-65%. Vemos, depende del tipo de literatura, 64%. Transportada hay un 0.1%. El hierro, como depósito, lo encontramos en un 30%. Un reservorio que es lábil, el cual se va a modificar y va a ser volcado a la sangre eventualmente, es en un 2.2%. También encontramos hierro en la mioglobina y en otras estructuras alrededor de un 3,7%. El hierro viaja unido a una proteína, que es una proteína transportadora, la transferrina. La transferrina es la proteína transportadora de hierro en estado férrico. Vamos a encontrar hierro en estado ferroso, con 2 crucecitas, hierro en estado férrico, 3 crucecitas. La transferrina es una glucoproteína cuyo peso molecular está alrededor de los 80.000, promedio 79.500. ¿Dónde se sintetiza esta proteína transportadora, esta transferrina? Se sintetiza fundamentalmente en el hígado y accesoriamente en el sistema mononuclear fagocítico. ¿Qué función tiene esta proteína transportadora? Como su nombre lo indica, transporte de hierro en estado férrico por el plasma. Entonces, su afinidad hacia el hierro es en estado férrico. Cada 1 gramo de proteína, o sea, cada 1 gramo de transferrina, va a transportar 1,25 miligramos de hierro en estado férrico. La concentración de proteína de transferrina en el plasma es de 300 microgramos. Este 300 microgramos, este valor, tiene una variabilidad entre 250 a 400 microgramos. Entonces, de hierro necesito saber la concentración, dónde se encuentra ubicado, fundamentalmente en la hemoglobina. De hecho, cuando definamos el término anemia, vamos a hablar en función de este valor de la hemoglobina. La proteína que lo transporta al hierro en estado férrico es la transferrina. Bien, después tenemos hierro en sangre, término que conocemos como ferremia. Valor normal de la ferremia es de 100 microgramos. Rango para poder variar entre 60 a 120 microgramos. Una tercera parte de los sitios de enlace de la transferrina se van a encontrar en condiciones normales para estar saturada. ¿Qué es la capacidad latente de fijación del hierro? La diferencia entre la capacidad total menos la ferremia. Promedio 200 microgramos. Ya hablamos de la proteína transportadora, ya hablamos del hierro en sangre. Ahora vamos a hablar de la ferritina. Cuando yo pido ferritina, un dosaje en sangre, lo que estoy haciendo es evaluando los depósitos de hierro. Entonces, tu hierro va a estar depositado. Ese hierro depositado, cuando se necesite, se va a liberar a sangre. Eso va a ser la ferremia. Y voy a tener una proteína transportadora que va a ser la transferrina, la cual va a fijar ese hierro en estado férrico. Entonces, tu ferritina evalúa los depósitos de hierro.
te va a decir directamente qué cantidad de hierro vos tenés en tu organismo. Entonces, así vas a tener que interpretar la relación entre la sobrecarga de hierro que tengo o mi deficiencia de hierro. Valor de ferritina en rango normal, 100 nanogramos por mililitro de plasma. Cada nanogramo de ferritina por mililitro de plasma equivale a hablar a 10 miligramos de hierro en la zona de depósito. ¿Cuáles son los tejidos donde se deposita ese hierro? Hígado, vaso y médula. El hierro se deposita como ferritina y como hemosiderina y son la fuente fundamental de hierro para mantener los niveles de concentración normales en plasma, o sea, para mantener una ferremia normal en plasma. Vamos entonces a hablar ahora de la ferritina. Es una molécula que está formada por un núcleo hidroxifosfato férrico y una porción proteica. Esa porción proteica se llama apoferritina. Tengo dos isoferritinas. Son estructuras de porción proteica. Tienen su estructura dos cadenas pesadas H y dos cadenas livianas, que son las livianas las que almacenan el hierro. Las dos cadenas pesadas son las que se encargan de intercambiar el hierro con gran facilidad. Las ferritinas, que en sus cadenas poseen una porción glucídica, se llaman G. La ferritina sérica se encuentran con cadena liviana y con G. La fracción H, que sería la cadena pesada, tiene poder oxidante y se va a unir a una proteína ligadora de una subunidad H de la ferritina que va a impedir su acción. La regulación de la ferritina es vía genética. El hierro en estado ferroso es un pool lábil de hierro y va a inhibir a la unión de una proteína ligadora a los IRE. ¿Qué es el IRE? Traducción, Iron Response Exosomes, los cuales van a responder a modificaciones de los valores de hierro. Estimula la síntesis de la ferritina, produce un incremento de hierro y lleva a lograr un almacenamiento adecuado. La ferritina es el depósito de hierro más rápidamente utilizable. Unión del hierro más ferritina van a dar una reacción de oxidación. La liberación del hierro de la ferritina implica una reducción. Hierro, otra forma de almacenarlo, es como hemosiderina. Esta es una molécula de altísimo peso molecular, corresponde al 40% del hierro total, forma un depósito de manera estable en forma férrica, pero está menos disponible que la ferritina. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el sistema mononuclear fagocítico, a nivel medular, médula ósea, en hígado y en vaso. ¿Hay una acumulación patológica? Sí, la hemosiderosis. La fracción proteica es similar a la ferritina. ¿Cuáles son entonces los requerimientos de hierro? La eliminación diaria es 0,5 gramos. Esto va a equivaler exactamente a la misma necesidad de la ingesta de un paciente. La mujer embarazada son 3 miligramos por día. Por lo tanto, por eso hay que suplir a una mujer embarazada 3 meses antes o con hierro y con ácido fólico, y si no, directamente con hierro luego de saber que está embarazada y ácido fólico también. Debe haber un balance positivo, o sea, 1150 miligramos, 700 hacia el bebé, más 450 correspondientes a la volemia. ¿Qué es la volemia? Es el volumen sanguíneo total de tu organismo. Bien, en los tejidos hay 6 entre cadenas de citocromos más acción enzimática. El pool lábil de hierro otorga 90 miligramos de hierro.
La función de este compartimiento entonces va a ser inhibir la síntesis de receptores de la transferrina de los normoblastos y estimular la síntesis de ferritina. Cantidad de hierro en los alimentos, generalmente entre 5.8 a 6, y son cada 1000 calorías que uno ingiere. Entonces, los alimentos que contienen hierro es carne roja, hígado, el hígado en estado férrico, pescado, leche, soja y espinaca. Los que inhiben la absorción del hierro, cuidado, son agentes oxidantes que van a originar un quelato férrico, las pastas, el té, el café y la yema de huevo. Cuidado que el hierro no se absorbe con un medio alcalino. Por lo tanto, paciente que debe ingerir suplemento de hierro no debe ingerir en el lapso de la primera hora cualquier alimento lácteo porque se inhibe. Vitamina B12. Dijimos que íbamos a hablar del hierro, de la vitamina B12 y del ácido fólico. Primer tema, vitamina B12. Aporte mínimo para evitar carencias, 0,3 microgramos. El aporte dietético recomendado es 2 microgramos por día. La vitamina B12 se denomina cianocobalamina, compuesto semejante a las porfirinas, o sea, 4 anillos pirrólicos que se van a unir al cobalto y la otra valencia se puede unir al cianuro. Ojo con esto. ¿Cuáles son las formas de la vitamina B12? Metilcobalamina y 5-desoxicobalamina. En el plasma encontramos otras sustancias similares, otros análogos, donde se desconoce la función. ¿Dónde se produce la síntesis de vitamina B12? En el intestino grueso por acción de las bacterias en una flora normal, pero no se encuentra disponible para la absorción en el ilion terminal. La biodisponibilidad de esta vitamina B12 es alimentos de origen animal, moluscos, hígado y riñón. ¿Dónde se absorbe esta vitamina B12? Primer tema, hay 2 mecanismos de absorción, un mecanismo activo y un mecanismo pasivo. El fundamental, mecanismo activo, factor intrínseco de Castle. O sea, para absorber vitamina B12 necesito la presencia del factor intrínseco de Castle. ¿Cuáles son las etapas? Etapas son 5. Miren acá, miremos el power. Primero, hay una liberación de cobalaminas por parte de los alimentos. O sea, eso va a implicar realizar correctamente una digestión peptídica. Ahora, esas cobalaminas se van a ligar a las cobanofilinas o proteína R a nivel gástrico. Entonces, gástrico es a nivel estómago. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un paciente que ha sufrido una gastrectomía, o sea, hay una extracción del estómago porque hay una reconstitución del mismo, porque ha sufrido, por ejemplo, un cáncer gástrico, este paciente va a tener un déficit en la absorción de vitamina B12, porque va a tener una disminución o una ausencia en realidad del factor intrínseco de Castle y es el primer eslabón para poder absorber dicha vitamina. Entonces, pacientes que tienen una alteración en la estructura gástrica, pacientes que han sufrido una resección parcial o total a nivel gástrico, recuerden lo siguiente: no presentan factor intrínseco de Castle. No tener factor intrínseco de Castle es el primer punto para no tener la absorción correcta de la vitamina B12. Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué pasa ahora? Ya hablamos de esa ligadura de la cobalamina a la cobanofilina o proteína R gástrica. Tercer paso,
hay una digestión de esa proteína R en los segmentos altos a nivel intestinal y una transferencia de la cobalamina al factor intrínseco. Posteriormente que yo realizo esta transferencia, paso al paso número 4. Fija complemento, vitamina B12, factor intrínseco de Castle a los receptores del ilion. Entonces, todo paciente que tenga alguna alteración a nivel intestino, no duodeno, no yeyuno, pero sí ilion, también va a tener una alteración en la absorción de la vitamina B12. Entonces, recordar fundamentalmente, factor intrínseco de Castle, 2 puntos, a nivel gástrico. Segundo punto, recordar ilion, absorción de la vitamina B12. Bien fijado, alteración gástrica, alteración intestino, sobre todo en ilion, va a haber un déficit en la absorción de vitamina B12. Por último, ¿qué es lo que me va a quedar una vez que yo realicé esta fijación de este complejo? Hay una endocitosis y hay una unión intracelular recién de esta vitamina B12 a la transcobalamina. Como antes te tuvo que haber sonado transferrina, que era proteína transportadora, ahora tengo transcobalamina, y hay tipo 1 y hay tipo 2, que son proteínas de transporte de esta vitamina B12. O sea, resumiendo, para que la vitamina B12 sea transportada en plasma, tiene que sufrir 5 pasos. Si no se cumple cualquiera de esos 5 pasos, la vitamina B12 no se une a la transcobalamina 2, por lo tanto no va a tener el transporte a nivel plasmático. Entonces, yo tengo, dijimos, 2 proteínas transportadoras, transcobalamina 1, transcobalamina 2. Fíjense lo siguiente, acá tenemos el cuadro con las diferencias. Transcobalamina 1, peso molecular 115.000 Dalton y la transcobalamina 2, 36.000 Dalton. Por corrida electroforética formada por cadena alfa 1, la otra por cadena beta. Origen, la transcobalamina 1, leucocitos, a diferencia de la transcobalamina 2, a nivel hepático. Vida media, 10 días y 90 minutos. Transferencia celular, es lenta por parte de la transcobalamina 1 y es rápida por parte de la transcobalamina tipo 2. ¿Dónde tengo la deficiencia clínica? Si tengo un déficit de transcobalamina 1, no tengo anemia. Pero si tengo un déficit de transcobalamina 2, sí tengo una anemia. Y la anemia, en este caso, cuando hay un déficit en el mecanismo de absorción por parte de la vitamina B12, llamo anemia megaloblástica. Ustedes van a aprender, ya vieron índices hematimétricos en la clase anterior por parte del doctor Juan Cruz Di Carlo, donde voy a evaluar el BCM, que es el volumen corpuscular medio. Volumen corpuscular medio implica tamaño de glóbulo rojo. Y yo ahí voy a tener que hacer una gran diferencia. Si el glóbulo rojo va a tener tamaño pequeño, va a ser microcítica. Y si va a tener un volumen corpuscular elevado, va a ser macrocítica. Cuando yo tengo una deficiencia de vitamina B12, las anemias son macrocíticas, al igual que vitamina B12 y ácido fólico. Los déficits de ambas, de vitamina B12 y de ácido fólico, me dan un tamaño globular alto, grande. Es lo que nosotros llamamos macrocitosis. Y vamos a ver la diferencia cuando ocurre una anemia con una disminución del hierro
que el tamaño globular es pequeño, por eso hablamos de microcitosis. Por otro lado, podemos encontrar valores elevados de transcobalamina 1, ejemplo en las leucemias, a diferencia de valores elevados de transcobalamina 2 que van a ocurrir secundarios a un requerimiento importante de vitamina B12 junto con el ácido fólico, que es el requerimiento en la mujer embarazada. Entonces, la vitamina B12, ¿cuál es la importancia médica? La vitamina B12 interviene, hace una interacción vitamina B12 ácido fólico. ¿Para qué? Yo voy a necesitar sintetizar metionina, succinil-CoA. ¿Para qué? Para sintetizar correctamente ADN. Déficit de vitamina B12 va a implicar alteración de ácido fólico, alteración de dihidrofolato con conversión a tetrahidrofolato. Traducción va a implicar no tener valores correctos, alteración en la síntesis del ADN. ¿Seguimos? Ácido fólico. Ya vimos hierro, vimos vitamina B12, ácido fólico. Requerimiento mínimo 50 microgramos, pero tu ingesta diaria recomendada es de 0,4 miligramos. Tu organismo tiene una reserva, que es a nivel hepático, 5 miligramos. ¿Quiénes son los que nos aportan este ácido fólico? Son los alimentos de origen vegetal, las verduras, todo lo verde, brócoli, lechuga, espinaca, acelga. Lo importante con esto es evitar cocinarlos. Cuando uno le dice, por ejemplo, a una mamá que su hijo empiece a comer salsa blanca con espinaca, la primera recomendación es limpiar bien las verduras verdes, justamente, porque no hay que cocinarlas, porque pierden ese ácido fólico. Entonces, si uno, por ejemplo, pone a cocinar la espinaca, el agua inmediatamente se tiñe de un color verde. Bueno, estás perdiendo el ácido fólico. Entonces, lo importante es lavar las verduras correctamente y darles un hervor, nada más. El sitio de absorción, este es en el yeyuno proximal. Entonces, cuidado cuando hablamos de alteraciones en el intestino delgado, duodeno, yeyuno o ilion. Depende qué sector estamos hablando de alguna patología, uno ya va a saber que al paciente hay que suplementarlo, ¿sí? Habíamos visto anteriormente la presencia de hierro y habíamos visto anteriormente vitamina B12. Entonces, cada uno se absorben en distintas partes del intestino delgado, lo cual uno tiene que tener presente si hay algún tipo de patología en la cual va a requerir un suplemento extra. Entonces, la función de este ácido fólico se relaciona con la presencia del tetrahidrofolato, que se necesita es un ciclo de hidrofolato, tetrahidrofolato, conversión de metionina, manejo de serina, para la síntesis correcta del ADN. Entonces, los folatos derivados del ácido fólico se excretan a nivel renal y una pequeña cantidad por materia fecal. Vamos a entrar ahora en anemias. Hay muchísimas clasificaciones de anemias. La cátedra lo que va a pedir fundamentalmente es el reconocimiento si una anemia por frotis es microcítica, macrocítica y tener en cuenta debido a qué. Ustedes ya han visto con el doctor Juan Cruz Di Carlo cambios absolutos y relativos en el hematocrito. Entonces, estos powers, estos temas empiezan a interrelacionar los distintos temas vistos hasta ahora en sangre. Si uno dice, ¿qué es la anemia? Y yo tengo que preguntar y definir qué es la anemia. Lo fundamental es una disminución de la hemoglobina funcionante, coma, acompañada o no por una alteración en el hematocrito. Recuerden, el hematocrito
evalúa porcentaje. Ahora, disminución de la hemoglobina funcionante, acompañada o no por una alteración del hematocrito. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un valor de un hematocrito normal en porcentaje, pero tener un glóbulo rojo grande. Entonces, por cantidad, yo tengo menos cantidad de glóbulos rojos, pero su tamaño es tan grande que en la lectura me lo lleva a un valor normal. Entonces, uno no tiene que confundir. La definición de anemia es la disminución de la hemoglobina funcionante, acompañada o no de una disminución en el hematocrito. Quedó clarísimo esta definición. Entonces, ¿por qué yo puedo tener una anemia? Y acá hay una clasificación grosera. Primero, porque la síntesis del glóbulo rojo puede estar deficiente. A ver, la formación del glóbulo rojo. A partir de la célula madre, nosotros teníamos proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, reticulocito. El reticulocito tiene dos funciones: estar en el compartimiento medular y liberarse también en sangre periférica. Ese reticulocito luego se transforma en eritrocito o glóbulo rojo. Entonces, nosotros en sangre periférica, una extracción sanguínea, pincho un vaso sanguíneo y extraigo sangre, voy a tener que evaluar reticulocitos y eritrocitos. Lo anterior, o sea, desde célula madre, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático y reticulocito, ahí vuelvo a hacer una línea, una división. Todo esto que les acabo de decir es de compartimiento medular. ¿Qué significa esto? Que la única manera que yo pueda observar y evaluar la progenie en la formación del glóbulo rojo hasta eritrocito es haciendo una PMO, que es una punción de médula ósea. Si yo quiero evaluar e interpretar esto sin tener, obviamente, porque hay criterios para punzar una médula, pido evaluó sangre periférica. Y evaluar sangre periférica es evaluar reticulocito y glóbulo rojo o eritrocito o su otro sinónimo, un hematío. Entonces, yo interpretando qué es lo que pasa con mi reticulocito, puedo evaluar si la médula está funcionando correctamente, si la médula responde o si no responde. Vamos despacito. Entonces, yo puedo hablar si hay una producción en la serie roja en forma deficiente. ¿Por qué? Porque puedo tener una anemia microcítica, tamaño globular pequeño. Puedo tener una ferropenia, un hipoaporte de hierro, una disminución en la absorción del hierro. Puedo tener alguna alteración en la estructura a nivel del intestino, sabiendo dónde se absorbe el hierro. Puedo tener un déficit en la proteína transportadora del hierro, en la transferrina. Puedo tener una alteración en la reutilización del hierro. O puedo tener una talasemia, una alteración de los glóbulos rojos. Cualquier hemoglobinopatía va a cursar con una disminución en la eritropoyesis. Bien, ahora vamos a clasificarlas en otra función. En cuanto al tamaño globular y en cuanto a la pigmentación, o sea, vamos a tener que referirnos a los índices hematimétricos. Índices que ustedes vieron con el doctor Juan Cruz Di Carlo, donde tenía que evaluar 3 parámetros. El primero, el más simple, el tamaño del glóbulo rojo. Volumen corpuscular medio. Me dice el tamaño. O sea, si es macrocítica o si es
microcítica. Segundo, voy a evaluar la hemoglobina aislada. Hemoglobina corpuscular media. Ahora, por tercer paso, puedo hacer la relación para ese tamaño de glóbulo rojo si tengo la concentración de hemoglobina adecuada. Y ahí viene el tercer parámetro. Concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, son tres determinantes. El primero en los índices hematimétricos. Volumen corpuscular medio, me dice tamaño. Nada más que tamaño del glóbulo rojo. Hemoglobina corpuscular media. Me está diciendo hemoglobina, qué cantidad tenés. Y el tercero es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina para ese tamaño de glóbulo rojo. Entonces, en función de esto, vamos a clasificarlas. Si es normocrómica y normocítica. Significa crómica, cromía, color. Entonces, está normal el color y tengo tamaño normal. Puede ocurrir en nefropatías, hipotiroidismo o mielodisplasias, que son tumores a nivel sanguíneo medular, como las leucemias y tejido linfático, que son los linfomas. O puedo tener un tamaño mayor, que son macrocíticas. Macrocíticas no va con hipercromía, no existe la palabra hipercrómica, es normocrómica. Entonces, macrocíticas pueden ocurrir por déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, déficit de cobre y déficit de vitamina C. Puedo tener una anemia por una destrucción elevada. Entonces, puedo destruir los glóbulos rojos. Ustedes saben muy bien que los glóbulos rojos viven 120 días. Y si es una transfusión de glóbulo rojo, vive en promedio 80 días. Entonces, la destrucción es por un aumento en la actividad del sistema mononuclear fagocítico. Se destruyen. ¿Por qué destruyo? Lisis es destrucción. Hemosangre, hemólisis, de causa inmunitaria, autoinmune. El ejemplo típico es la incompatibilidad sanguínea. Incompatibilidad RH, por ejemplo. Sepsis, infección generalizada donde hay bacterias que destruyen el grupo componente celular. Por un defecto congénito en los glóbulos rojos. Se altera la síntesis de hemoglobina, entonces el sistema mononuclear los destruye. Alteraciones enzimáticas dentro del glóbulo rojo o defectos congénitos en la hemoglobina y en la membrana. Otra causa de anemia, que tengo una hemorragia. La hemorragia puede ser aguda, como una pérdida rápida, eso lo vamos a ver después como shock hipovolémico más adelante, cuando avance la cursada y tengamos conocimientos de cardio, y una hemorragia crónica, lenta en el tiempo, donde hay una pérdida lenta y sostenida. Ejemplo, cáncer de colon, sobre todo cáncer de colon derecho, que la mayoría de las veces es asintomática, porque hay una pérdida y con la alteración y la transformación de la hemoglobina, siendo del colon derecho, muchas veces, obviamente, viene mezclada con la materia fecal formada y pasa desapercibida, hasta que sospechamos una anemia y comenzamos los estudios de un paciente como sangre oculta en materia fecal. Distinto es patologías del colon izquierdo, donde hay una pérdida de sangre roja rutilante, ¿sí? Donde pueden ir de casos leves a casos más complicados. Seguimos. Entonces, las anemias más frecuentes, por hemorragia aguda, por hemorragia crónica o de causa ferropénica. Miremos el cuadro. Hemorragia aguda. Sangre
completa se pierde, componente sanguíneo total. Entonces, es normocrómica, normocítica con policromatofilia, típico en la hiperplasia medular. Puedo tener una hemorragia grave, hematíes nucleados, leucocitosis y trombocitosis. La hemorragia crónica, la lenta, la sostenida en el tiempo, microcitosis, poiquilocitosis y reticulopenia. Entonces los reticulocitos en el dosaje están bajos. Después, más adelante, en la clase vamos a ver que las anemias, de acuerdo a la respuesta medular, se van a clasificar en regenerativas o arregenerativas. ¿Qué significa esto? Instaurado un tratamiento, vamos a ver si los reticulocitos responden al tratamiento. Entonces vamos a hablar de que la anemia es regenerativa. O sea, hay un déficit, yo lo suplemento y la médula está respondiendo. Si es arregenerativa, significa que la médula no está respondiendo o tu paciente no está haciendo caso y tomando el suplemento que vos le estás indicando o está hipoaportado. Entonces, eso lo vamos a ver en función del dosaje de reticulocitos. Bien, si fuera una anemia de tipo ferropénica por déficit de hierro, vamos a evaluar en el frotis microcitosis, anisocitosis, poiquilocitosis, reticulopenia medular, hiperplasia o un retraso en la hemoglobina. Causas: que yo tenga una acloridia, A sin disminución de cloro, hierro sérico bajo, aumento en la capacidad del transporte total de hierro, ferritina sérica baja o ferritina general baja con recuento globular bajo. Estas son las causas. Esto que estamos viendo en la primera parte es justamente del cuadro cómo se van a presentar en un frotis de sangre. Sigamos. Puedo tener un déficit de vitamina B12, puedo tener un déficit de ácido fólico y puedo tener directamente una insuficiencia de la médula en toda la progenie en la formación del glóbulo rojo. Entonces, si yo tengo un déficit de vitamina B12, tengo una macrocitosis en forma oval, reticulopenia, o sea, el recuento de reticulocitos está disminuido, leucocitos hipersegmentados a nivel medular y es de tipo megaloblástica. En general, las causas, quienes lo provocan, toda afección del sistema nervioso central, aumenta la bilirrubina, anticuerpos y secreción de factores I bajos. Déficit de ácido fólico es igual que la vitamina B12, pero esto habla de mala absorción y déficit nutricional. Si tengo una insuficiencia a nivel medular, un bloqueo a nivel medular por X causa, mi frotis va a ser normocrómico, normocítica, pero la función de la médula está hipoplásica, está frenada, enlentecida o bloqueada. Esto es secundario a agentes químicos. Ejemplo, pacientes con quimioterapia. Continuamos y hacemos todo un repaso general. Si yo tengo que definamos anemias. Disminución de la concentración de hemoglobina, y les dije, acompañadas o no en una alteración en el recuento de glóbulos rojos o en la concentración del hematocrito. Entonces, la hemoglobina, fíjense en el adulto, usted sabe muy bien que es de 13 a 15 o de 12 a 16. Entonces, en la mujer, yo espero una hemoglobina mayor de 12. En el hombre, mayor de 13. En una mujer embarazada, mayor a 11. Fíjense, mujer embarazada. ¿Por qué tienes menor
que en una mujer adulta normal, porque esto está hemodiluido. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo se manifiesta un paciente que tiene una anemia? Primero, si yo tengo una anemia, tengo un descenso de la concentración de hemoglobina. Y eso nos da el color, la cromía. Entonces, miremos el cuadro. Palidez de piel y de mucosas. Las palmas de la mano, el lecho unguial y las conjuntivas también están pálidas. Síntomas generales, estoy cansada permanentemente, tengo astenia. Manifestaciones cardiocirculatorias. Pensemos lo siguiente, si bien todavía no entramos en cardio. La hemoglobina, el glóbulo rojo con la hemoglobina se encargan de entregar el oxígeno. Entonces, si yo tengo poca concentración de hemoglobina, me va a costar más a mí entregar a los tejidos el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer mi sistema circulatorio? Aumentar la cantidad de latidos por minuto para que mi corazón recircule más la sangre y así pueda entregar en forma acorde el oxígeno a los tejidos. Entonces, hay una fórmula que habla de la presión arterial que relaciona todo esto. La fórmula, voy lento, es frecuencia cardíaca, que es cantidad de latidos por minuto, multiplicada por volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? Es la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo con cada latido. Entonces, si yo te multiplico frecuencia cardíaca por volumen sistólico, 2 puntos, obtengo lo que se llama volumen minuto. Seguimos multiplicando. Si ese volumen minuto, a su vez lo multiplico por lo que se llama RPT. RPT. ¿Qué es la RPT? Resistencia periférica total. Traducímelo. En cardio, la sangre circula por gradientes de presión. No es como en biomembranas, que el líquido pasaba por gradiente de concentración. En cardio, por favor, no. Yo no puedo decir en cardio que tengo más sangre en un lado y menos sangre en el otro. El caudal en un organismo se mantiene constante. Si por tu cabeza, un ejemplo, pasan 5 litros, por tus pies van a pasar 5 litros. Cuando veamos hemodinamia en cardio, vamos a ver las leyes que rigen la hemodinamia. Pero a esto voy. En cardio, la sangre circula por gradientes de presión, no como en biomembranas vimos, gradientes de concentración. Entonces, recapitulando, si yo te multiplico volumen minuto por esas diferencias de presiones entre la aorta, que la aorta es la salida de sangre por parte del ventrículo izquierdo, a la cava, que es la zona de retorno venoso, si yo hago toda esa diferencia de presión aorto-cava, es lo que se conoce como resistencia periférica total, o RPT. Entonces, si te multiplico volumen minuto por RPT, 2 puntos, obtengo la presión arterial. ¿Qué significa esto cuando veamos cardio? Que para regular la presión arterial, por fórmula, vas a tener que aprender cómo se regula la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, o sea, el volumen minuto, y el volumen minuto a su vez multiplicado por la resistencia periférica total, cómo se regula la resistencia periférica total, para recién poder hablar en la regulación o de la regulación de la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué manifestaciones cardiocirculatorias tengo? Miren el power. Soplo. ¿Qué es esto del soplo? Un soplo no es nada más que el aumento de la velocidad con la que circulan los glóbulos rojos. Entonces yo lo oculto el soplo. Oculto y escucho shh, 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 shh. Eso es un soplo. Significa que la sangre circula más rápido, como tiene menos hemoglobina,
va a circular más rápido para poder aportar el aporte justamente de oxígeno frente a las necesidades metabólicas de mi organismo. Entonces voy a tener un soplo, pero el soplo no es por problemas de las válvulas cardíacas, es porque necesito aumentar la velocidad de pasaje para suplir ese déficit de hemoglobina, que es la que se encarga de llevar el oxígeno. Entonces, uno habla de soplo funcional. ¿Por qué taquicardia? Yo recién les expliqué toda la fórmula y partí de la frecuencia cardíaca, que era la cantidad de latidos por minuto. Aumento de la frecuencia cardíaca se llama taquicardia. Obviamente que va a ser una taquicardia secundaria a una causa. Entonces vamos a tener taquicardias con una diferencia, lo vamos a ver en cardio, ahora no, pero se los nombro, de la palabra taquiarritmia. Entonces, mi taquicardia va a ser secundaria, que necesito aumentar la frecuencia cardíaca para que mi corazón pueda bombear más veces y llevar esa sangre con el oxígeno, ya que tengo un déficit de hemoglobina. Palpitaciones, sí, los voy a tener porque es la manifestación clínica, en realidad es lo que el paciente siente con el aumento de la frecuencia cardíaca. Dificultad para respirar, si me está faltando justamente hemoglobina y la hemoglobina es la que a mí me lleva el oxígeno, voy a tener sensación de falta de oxígeno, entonces voy a tener disnea. Edemas lo puedo llegar a tener si tengo mi paciente que esto me va a repercutir en una insuficiencia cardíaca congestiva, que son casos graves. ¿Sí? El corazón aumenta tanto la frecuencia cardíaca, no puedo compensar esa presión arterial y después lo vamos a ver, termino en un fallo de bomba. Dolor precordial, la angina de pecho, shock. Y si ustedes me dicen, Betina, nombraste anteriormente en la diapositiva shock. El shock no es nada más que la falta del mantenimiento de ese volumen minuto. O sea, tu organismo no puede mantener la frecuencia cardíaca acorde ni el volumen sistólico. Entonces cae el volumen minuto. Si cae el volumen minuto, lo que yo estoy ingresando, esto es muy sencillo, la explicación es distintas etapas del shock. Y hay muchas clases de shock. Shock de tipo séptico, shock cardiogénico, shock neurológico, no importa. A mí lo que me interesa en este momento es que entiendas que un déficit de hemoglobina va a implicar un déficit en el aporte o en la entrega de oxígeno al tejido y hemodinámicamente va a haber una repercusión. Por supuesto que a nivel neurológico también la circulación cerebral lo va a sentir, ¿sí? Porque de una correcta circulación sistémica vamos a tener una correcta circulación neurológica. Ya lo van a hablar en su momento que hay una TAM, una tensión arterial media y una presión de perfusión cerebral, que van a depender justamente del manejo de la presión sistémica. ¿De qué viene? De esta misma fórmula que yo les acabo de explicar. Entonces, un hipoflujo o una disminución del aporte de oxígeno al cerebro va a tener distintas manifestaciones, desde el dolor de cabeza, cefalea, mareos, que son los vértigos, alteraciones visuales, irritabilidad, falta de concentración. Fórmulas. El doctor Juan Cruz Di Carlo habló de las fórmulas. Vamos acá. Volumen corpuscular medio. Relacionaba el hematocrito, lo multiplicabas por 10 y lo dividías por el recuento de eritrocitos. Bien. En vez de hablar ahora de volumen corpuscular medio, voy a hablar de la hemoglobina, aisladita. Entonces, si ustedes se fijan y aprendieron correctamente la fórmula del volumen corpuscular, en esa misma fórmula, sin cambiar, solamente van a modificar en el numerador el hematocrito y van a colocar la hemoglobina. Entonces, si me aprendí la primera, la segunda la modifico, en vez de poner el hematocrito, pongo la hemoglobina y el resto de la fórmula es exactamente igual. Me aprendí la primera, que es volumen corpuscular medio. Aprendo la segunda, donde cambio únicamente la palabra hematocrito por hemoglobina.
Y si recién sé las dos, me voy a la tercera. La tercera es, ¿qué concentración de hemoglobina vos tenés para ese tamaño globular de tu paciente? Y ahí asocio las dos fórmulas. Entonces, hemoglobina por 100 dividido el hematocrito. En función de estos índices hematrimétricos, vamos a clasificar también a las anemias. Esto se va a ahondar específicamente en seminario, en TP. Tienen que interpretar las anemias en función de los índices hematimétricos. Mucho cuidado con analizar solamente y decirme, bueno, tengo el valor de la hemoglobina y ya sé que está anémico. Hay que ver la hemoglobina, el tamaño globular y relacionar correctamente esa hemoglobina para ese tamaño globular. Se pueden equivocar si lo hacen aislado. De hecho, lo van a tener que aprender porque hay hemogramas en la práctica donde van a tener que analizarlo con la calculadora. Pasamos a los reticulocitos. Yo les dije hoy al principio, tienen que saber la formación del glóbulo rojo. Célula madre, célula eritroide, la producción de esa célula eritroide, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito. Mi reticulocito es el que me divide compartimiento medular hacia atrás o el reticulocito también puede estar en sangre periférica. Por eso uno dosa reticulocitos y sabe si hay respuesta medular y puede inferir cómo está la médula, porque el reticulocito es el paso previo a la formación del glóbulo rojo, célula anucleada que viaja en el torrente sanguíneo. Entonces, tu recuento de reticulocitos. Fíjense, ¿qué voy a necesitar en un estudio inicial? Los parámetros ferrocinéticos, todo lo que vimos anteriormente. Una función renal. Y me vas a preguntar, Betina, ¿por qué la función renal? Porque la formación del glóbulo rojo va en respuesta a la eritropoyetina. Y la eritropoyetina, síntesis renal y síntesis hepática en la vida del recién nacido fetal, lo siguiente es que van a responder frente a una situación de hipoxia. Si tu riñón está dañado y no responde a situaciones de hipoxia, como por ejemplo es la hipoxia intrauterina, que es fisiológica, que es por eso los bebés nacen con glóbulos rojos más elevados y luego se normaliza el hematocrito, secundario a la destrucción fisiológica que tiene que haber. Si tu riñón está dañado o no tiene respuesta, no vamos a tener una correcta producción de glóbulos rojos, porque el riñón sensa hipoxia. Y una vez que el riñón sensó hipoxia, es el gatillo para disparar el estímulo por parte de la eritropoyetina para que yo sintetice glóbulos rojos. Por supuesto que también tenemos síntesis hepática. Recién estuvimos hablando de los distintos componentes, vitamina B12, ácido fólico y hierro. Función tiroidea. ¿Por qué la tiroides? Sin entrar en endocrino, porque la hormona tiroidea, TSH, T3, T4, intervienen en el metabolismo de tu organismo. Eritrosedimentación, que es volumen general o velocidad, y PCR, proteína C reactiva. Analizando todo esto, son parámetros acordes y paralelos al recuento de reticulocitos. Su valor se expresa en porcentaje con respecto al total de eritrocitos. Y hablamos también de un valor absoluto en el recuento de eritrocitos. Hay mecanismos centrales en su producción, donde van a haber secundarios anemias arregenerativas y por causa patológica anemias regenerativas, pero por mecanismo periférico. Entonces, clínica, yo tengo un A, B, C, D y E. Entonces, la anemia, diagnóstico porque viene el paciente con las mucosas pálidas, taquicárdico, con ese soplo funcional, asténico, adinámico, y lo veo fundamentalmente pálido. Entonces, tiene una anemia. Le pido un hemograma. En el hemograma yo voy a ver hematocrito, voy a ver hemoglobina, y acá hago un stop.
Si yo del hematocrito lo divido por 3, hematocrito dividido por 3 me tiene que dar la hemoglobina. Si a la hemoglobina la multiplico por 3, me va a dar el hematocrito. ¿Qué significa esto rápidamente? Que la tercera parte de tu hematocrito tiene que ser la hemoglobina. Pero cuidado, hay que remitirse al power que explicó Juan Groups. ¿Qué significa esto? Hay cambios o alteraciones absolutas y relativas del hematocrito. Yo puedo tener una alteración específicamente en el recuento de glóbulos rojos, y eso es absoluto. O puedo tener una alteración en la concentración del agua del plasma. Ustedes se acuerdan, tengo glóbulos rojos y componente plasmático. Bien, entonces, lo plasmático, el agua, es relativo. Y realmente la producción en glóbulo rojo es lo absoluto. Entonces, cuando yo evalúo un hematocrito, tengo que evaluar el valor del hematocrito, divido por 3, miro la hemoglobina, pero tengo que mirar todo un contexto, porque hay modificaciones absolutas y relativas. Supongamos, yo no me doy cuenta y tengo un paciente conectado una vía, un acceso vascular acá. 2 centímetros más abajo digo, a ver, le voy a sacar sangre, tiene una vena hermosa. 2 centímetros más abajo de la colocación de una vía por donde está pasando un suero, le hago la extracción. Esa extracción no es real. O sea, la valoración no es real. ¿Por qué? Porque está diluido, porque tengo una vía puesta a 2 centímetros. Entonces, voy a interpretar algo que no es real. Al igual que un hematocrito, una mujer embarazada, llevarlo al contexto de un embarazo. Hay una dilución. Entonces, es todo un contexto cuando uno interpreta. Hematocrito lo divido por 3, tengo la hemoglobina. Y después miro la hemoglobina que realmente me está dando ese hemograma. Voy a evaluar el recuento de glóbulos blancos, sí, bileucocitos, sí, bileucocitos. Voy a evaluar las fórmulas, absoluta, relativa. Pero después me voy a ir a índices hematimétricos. Entonces voy a pedir hemoglobina, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Y tengo un todo y lo analizo. Si esa hemoglobina es la acorde para el tamaño globular. O sea, tengo que tener una visión completa. Entonces, si en mi hemograma, que yo lo evalué, viene una hemoglobina baja, una vez que viene baja, digo, bueno, voy a mirar el volumen corpuscular medio. Si el volumen corpuscular medio es bajo, tengo una anemia microcítica. Entonces vuelvo a analizar mi volumen corpuscular medio. Si mi volumen corpuscular medio es normal, digo, bueno, tengo una anemia normocítica. Entonces tengo que hacer un diagnóstico morfológico. Y si mi volumen corpuscular medio está alto, y digo, tengo una anemia macrocítica. Entonces, déficit vitamina B12 o ácido fólico. Quedó claro cómo es el seguimiento y la interrelación de los powers que ustedes van viendo y de los temas cómo se van entrelazando. Entonces, la anemia ferropénica, primer tema, es la más frecuente de todas, es el 50% de todas las anemias. Hay una prevalencia entre un 5 y un 6%, y la prevalencia entre los hombres y las mujeres es de 0.1 a un 2.9. ¿Por qué en la mujer? La mujer fundamentalmente en el ciclo de reproducción, o sea, durante el periodo menstrual. Es muy frecuente que las mujeres, si tienen una alteración, un aumento en la pérdida sanguínea, estén anémicas. Entonces, tu requerimiento diario en los chicos de 6 años es de 8 miligramos. Subimos en la edad y pasamos a 12. En los varones siempre es mejor, en las mujeres, sobre todo en edad fértil, es de 14, en las 16 es en las mujeres embarazadas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va cambiando los requerimientos de acuerdo a la edad.
Bien, si yo tengo una anemia ferropénica, ahora clínicamente, generalidades, aparte de lo que vimos, cómo puede venir, sequedad de piel, caída del cabello, fragilidad, esto sobre todo si yo tengo una alteración en el perfil hormonal tiroideo. A nivel ungueal, fragilidad, keilitis, glositis. Casos más graves es aumento mayor con susceptibilidad con intoxicaciones con metales pesados. Estas son las causas en general. Ustedes lo que tienen que saber correctamente es diferenciar si es macrocítica, si es microcítica, si es normocrómica. Entonces, a ver, glóbulos rojos disminuidos, hemoglobina totalmente disminuida, hematocrito va a estar disminuido, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media bien disminuida. Hierro sérico disminuida, saturación por parte de la transferrina disminuida, ferritina sérica obviamente disminuida. Los reticulocitos pueden estar normales o ligeramente disminuidos. Y esto va a depender la respuesta que tiene tu paciente. Entonces, en la anemia por déficit de hierro es microcítica e hipocrómica. Bien, el estudio de una anemia ferropénica en general, ¿cómo se hace? Fíjense lo que uno puso acá. Ustedes todavía no vieron alteraciones en la absorción intestinal porque eso es de digestivo, pero sí se los voy a nombrar. Anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomicio y antigladina. ¿Qué es esto? Es dosaje para enfermedad celíaca. Es una alteración en la absorción a nivel intestinal. Bien, alteraciones en el tránsito intestinal o detección del Helicobacter pylori. ¿Por qué esto se pone acá? Porque el Helicobacter pylori altera, da un cuadro de gastritis posterior, por eso hay que hacer endoscopía con toma de cultivo y biopsia. Justamente es a nivel de tipo gástrico y puede influir en el factor intrínseco de Castro. Fíjense, un frotis normal a un frotis con hipocronía y microcítico. Normal, fíjense la coloración, por tener un recuento normal en la hemoglobina, la concentración de esa hemoglobina para el volumen corpuscular medio. ¿Y qué pasa con el tamaño? ¿Y qué pasa que es microcitósico? Fíjense la diferencia entre un tamaño globular y el otro, y en el color es pálido. Volumen corpuscular medio menor a 80 centilitros y la concentración de hemoglobina es menor a 32 gramos por decilitro. Esto es secundario a la alteración en la síntesis de hemoglobina o a una ferropenia o un déficit en la absorción o en el hierro, alteraciones como patologías talasemias o enfermedades de causa crónica. Las normocíticas. La ferropénica también puede cursar con normocitosis, enfermedades de cronicidad importante, insuficiencia renal crónica, sangrado agudo, anemias por destrucción autoinmune, hemolíticas, anemias carenciales mixtas, freno medular, que es aplasia medular, invasión por tumores medulares o síndromes mielodisplásicos como leucemias. De vuelta, otra vez, todo el estudio que se pide. Otra vez volvemos a repasar lo mismo. Fíjense, una anemia normal, una anemia normocítica, normocrómica, pero en el recuento, cómo está disminuida. Tamaño normal, coloración normal, tamaño normal, cantidad de glóbulos rojos, a diferencia de estos, más espaciado, pero con coloración normal y tamaño normal. Enfermedades crónicas. Es la más frecuente también tras la anemia ferropénica. ¿Sí? Etiopatología, o sea, las causas es de muchísimos factores. Reacción inflamatoria, destrucción tisular, se activa a nivel de tipo inmunitario. Diagnóstico diferencial tienen que ser con las ferropénicas. Por enfermedades crónicas, glóbulos rojos están muy disminuidos, hemoglobina disminuida, al igual que el hematocrito. Pero fíjense lo diferente acá de la ferropénica. Volumen corpuscular medio,
hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media, esto está normal. Lo que yo les recomiendo es hacer estos cuadros o imprimírselos y ver qué pasa con una anemia ferropénica, una anemia de enfermedades crónicas y las anemias de tipo megaloblásticas. Van a ver las diferencias y lo van a comparar. La diferencia en este momento con la ferropénica es que en la ferropénica todo esto estaba disminuido, esto estaba disminuido y en las de enfermedades crónicas esto permanece normal. ¿Cómo se hace el estudio del seguimiento? Seguimos. Tratamiento, tratar la enfermedad de base, que es lo que está originando ese tipo de anemia de cronicidad. Tratamiento adicional, muchas veces se tiene que suplementar obviamente con sales. Transfusiones si lo requieren. Hoy por hoy hay criterios de transfusiones mayores y criterios menores. Uno si transfunde, tiene que transfundir lo que le falta al paciente. Por ejemplo, si un paciente pierde sangre porque está en un shock hipovolémico por una hemorragia masiva, se repone sangre. Si faltan plaquetas, se reponen plaquetas. Si faltan glóbulos rojos específicos porque tiene una anemia, se reponen glóbulos rojos. Lo que uno tiene que tener en cuenta es lo siguiente. El organismo, si vos transfundís, vas a bloquear la producción propia. Entonces, uno tiene parámetros para decir es indicación de transfusión. Uno no transfunde porque uno quiere o no transfunde porque sí, sino que realmente lo transfunde porque hemodinámicamente el paciente uno sabe que se está descompensando y no le podemos dar tiempo a que, por ejemplo, una anemia ferropénica tenga un tratamiento entre 3 y 6 meses, porque perdemos al paciente. Entonces, si yo tengo un paciente, supongamos, que tiene una neumonía, infección pulmonar, donde tengo alterada la entrega de oxígeno. La unidad alveolo-capilar está alterada. Bien, pero por una infección pulmonar, no importa ahora. Tengo una infección pulmonar. Encima lo tengo anémico. Entonces yo ya sé que por sí, por definición de la anemia, es una disminución de la hemoglobina funcionante. Tengo dos situaciones. Tengo hemoglobina baja y tengo una enfermedad donde tengo una alteración en la entrega de oxígeno. Ese paciente no va a esperar que realmente resuelva su cuadro pulmonar más su cuadro anémico esperando darle hierro o toda la batería de lo que requiera y decir, evalúa en 3 meses a ver qué es lo que pasa. Si encima tu paciente está con máscara de oxígeno porque está hipoxémico, hiposdisminución, hémico es oxígeno en sangre. Entonces, paciente que de por sí yo lo tengo anémico, que está cursando una enfermedad, por ejemplo, pulmonar por una infección, y lo tengo anémico severo con aporte de oxígeno, ese paciente va a requerir una transfusión de lo que le falta. Si falta glóbulos rojos, transfundo glóbulos rojos. Ya después vamos a ver criterios de transfusión más adelante. Transfusiones. Puede ocurrir muchas veces que tenga mala tolerancia, cuidado con esto, que haya una intervención quirúrgica, que sea una anemia grave, en el caso como se los dije, que sea un sangrado que agrave y que comprometa la situación hemodinámica con compromiso cardiovascular o que tenga una situación de riesgo realmente importante, hemoglobina de 6.5. Bien, muchas veces instauramos esto y decimos triple esquema. Hierro, vitamina B12, ácido fólico y eritropoyetina. Eritropoyetina sintetiza el paciente, pero muchas veces le damos nosotros subcutánea. 3 veces por semana a 5 veces por semana, dependiendo de la gravedad. Entonces se lo administra la EPO, anemias moderadas o anemias graves. Y anemia por sangrado agudo. Entonces, la clínica según lo que es volumen perdido. Entonces, acá entramos en volemia. Tratamiento, perdió volemia, corrijamos la hipovolemia. Corregir la hipovolemia.
primer tema, estabilizarlo hemodinámicamente. Transfusión de lo que necesite. Si necesita glóbulo rojo, transfundo glóbulo rojo. Si necesité empatar esa volemia, cuando pierdo volemia, es volumen sanguíneo total. Entonces pierdo volumen globular y volumen plasmático. Inicialmente, para levantarle la volemia, puedo expandirlo con solución fisiológica, ya lo vamos a ver en cardio, y entender por qué fisiológicamente se hace esto, o transfundirle sangre. Transfundo sangre, sé que estoy recuperando volemia, pero aún le falta, porque mi paciente tiene aún el hematocrito disminuido, con la hemoglobina disminuida, entonces voy a transfundir aparte glóbulos rojos. Esto va a depender el cuadro de base del paciente. Yo les estoy explicando esto para que entiendan la importancia de conocer cada uno de los valores. Bien, si entonces van a tener una pérdida de volumen sanguíneo y bueno, se va a hipotensar, y van a decir, Betina, ¿por qué se va a hipotensar? Por la explicación de la fórmula de presión arterial. Tu paciente va a intentar aumentar la frecuencia cardíaca, dijimos se va a poner taquicárdico, va a tratar de aumentar ese volumen sistólico, por ende va a aumentar el volumen minuto y vos necesitas regular esa diferencia de presiones aorto-cava. Cuando el organismo, esto es un tema ya de cardio, no pueda sostener esa presión arterial, se hipotensa. Entonces van a bajar esos gradientes de diferencia de presión, menos flujo de sangre llega, menos oxígeno va a llegar y el riesgo de vida empieza a aumentar. Entonces, también voy a pedir reticulocitos, si es una anemia normocítica o macrocítica, tienen que estar los reticulocitos aumentados. ¿Por qué? Porque eso me va a indicar que mi médula está respondiendo a una anemia. Entonces, si yo suplemento y vienen los reticulocitos posteriormente elevados, digo, me quedo tranquila, mi médula en la producción eritroidea está respondiendo. Bien, progresivo descenso de la hemoglobina o del hematocrito entre el segundo o el tercer día, dependiendo de la causa. Tratamiento, ya lo dijimos. Anemia hemolítica. Vamos a ver específicamente incompatibilidad, cuando veamos criterios de transfusión mayor y menor. Y una anemia que se destruye. Hay una incompatibilidad avopotencial, pero fundamentalmente una incompatibilidad RH, donde ustedes saben que el grupo hay grupo de sangre y factor, por la presencia de antígenos. Vieron con la doctora Ana Bedoya transfusiones y vieron grupo sanguíneo. Entonces, el grupo sanguíneo me lo marca el antígeno A, B, AB o no tengo antígeno. Si tengo antígeno A en la membrana, soy del grupo A. Si tengo antígeno B, soy del grupo B. Y si tengo los dos en la membrana eritrocitaria, soy del grupo AB. Y si no tengo antígeno, soy del grupo 0. Por eso los grupos sanguíneos son grupo A, grupo B, AB y grupo 0. Eso es en función del antígeno de membrana del eritrocito. Y después, en función del RH, es ¿tengo antígeno D o no tengo antígeno D? Si tengo antígeno D, soy RH positivo. Si no tengo antígeno D, soy RH negativo. Siempre predomina el positivo hacia el negativo. Entonces, en la incompatibilidad, en la hemólisis, incompatibilidad RH, la mamá, independientemente del grupo, si es RH negativa, significa que la mamá no tiene el antígeno D. Su pareja tiene antígeno D positivo, su pareja es RH positiva. Dije recién, predomina el positivo sobre el negativo. Entonces, bebé gestado, alto porcentaje que sea RH positivo. La mamá va a quedar sensibilizada porque va a generar anticuerpos contra ese antígeno D dado por el papá. Segundo embarazo, la mujer está sensibilizada. Si no recibió el ROGAM
en las primeras 48, 72 horas, ya tiene anticuerpos circulantes. Frente al siguiente embarazo, se reconoce el antígeno y la mujer tiene su anticuerpo formado. Unión antígeno-anticuerpo, destrucción y muerte fetal. Eso es la anemia hemolítica en grandes rasgos. Bien, entonces hay una destrucción precoz del glóbulo rojo. Defectos en cuanto a la hemoglobina, agresión físicas, químicas, infectológicas, inmunológicas en general, hemólisis extravascular, congénito, que es lo que yo hablé recientemente. Bien, o adquirida. Bien, sigamos. Clasificaciones de las anemias hemolíticas. Bien. Corpusculares o intrínsecas. Anemia hemolítica de tipo congénita. O corpusculares o extrínsecas son las adquiridas. Fíjense, en el cuadro resume todo lo que dijimos recién. Si es de tipo intrínseca, alteraciones en la membrana, por déficit enzimático o por hemoglobinopatías. Las adquiridas son las anemias hemolíticas inmunitarias y no inmunitarias. Esta no inmune es secundario a agentes físicos o químicos, por ejemplo, parte de la radioterapia, parte de una quimioterapia, destruye tanto células benignas como células malignas. El sitio de la hemólisis puede ser directamente de tipo extravascular, o sea, en el vaso, o intravascular. La duración puede ser de causa aguda o de causa crónica. Fíjense, una anemia hemolítica por frotis. Cómo se va destruyendo y se va crenando el glóbulo rojo. Etiopatogenia de las anemias macrocíticas. A regenerativas, megaloblásticas, subrayadito déficit de ácido fólico, es lo que acabamos de hablar, está todo resumido, o por deficiencia de vitamina B12. Es todo el resumen completito. Sigamos. ¿Qué es lo que pasa con el recuento de reticulocitos si están altos o si están bajos? Esto es nuevamente el algoritmo de todo lo que hablé. Las anemias megaloblásticas pueden ser por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Nuevamente continúa diciendo la frecuencia, la causa y cómo se presentan en el frotis. La megaloblástica. Recuento de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito, fíjense en azul, bajo, bajo, bajo. Tu volumen corpuscular medio es enorme, es bien macrocítica. Entonces, volumen corpuscular medio elevado. Hemoglobina corpuscular media y la concentración de la hemoglobina corpuscular media normal. Reticulocitos normales o ligeramente elevados de respuesta medular. Leucocitosis, leucocitos, bajo. Diferenciales están altos y las plaquetas pueden estar alteradas. Estos son los cuadros que les dije. Por favor, bajen el cuadro, imprímanselo, el cuadro ferropénico, trastorno crónico y megaloblástico. Obviamente hay déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, el cual cada uno se puede dosar. Algoritmo de nuevo. Anemia macrocítica megaloblástica. Miren el tamaño. Mírenlo. Compárenlo con el anterior. Volumen corpuscular medio elevadísimo. Macrocitosis ovalados o en forma de lágrima. El tema es que tienen un tamaño volumen corpuscular elevado. Esta es también, pero no megaloblástica. Ejemplo, poshemorrágica. Bueno, chicos, seguimos entonces con el temario. Les pido por favor que resuman,
que estudien. Cuando volvamos a clase, evacúan todas las dudas. Vamos a hacer igual clase de integración de todos estos temas. Pero para poder integrar, la cátedra necesita que realmente estudien absolutamente todo. Buenos días.